Vamos a recibir y anunciamos en nuestra mesa de trabajo Los Tiempos, recibimos a Norman Ray. Él fue asambleísta constituyente en Montecristi, fue concejal metropolitano de Quito y ahora mismo es el presidente del Consejo de Gobierno de la región insular de Galápagos. Recordar a nuestra audiencia, Galápagos, por su condición y por la ley especial de Galápagos, no tiene prefectura y entiendo que no tiene gobernación, pero tiene un consejo de gobierno y lo preside Norman Ray. Bienvenido, Norman, qué gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, qué gusto verles acá. Es un gusto visitar a Majestad a los años. A los años. A ver, Norman, antes de hablar de Galápagos, sí quisiera una reacción y un comentario sobre todo esto que se conoció el fin de semana respecto de supuestos aportes no declarados o ilícitos a las campañas políticas de Alianza País. Y le hago esta pregunta porque usted en su momento fue parte de Alianza País conjuntamente con La Ruptura. ¿Cómo ve todo este escenario? Bueno, creo que el informe presentado pone algunos elementos adicionales en una discusión que se ha estado dando desde hace algunos años que ha preocupado a toda la ciudadanía. Yo, al igual que usted comentaba, aspiro a que se investigue a profundidad los hechos, se respete el debido proceso, pero sobre todo se identifique con claridad y se termine de cerrar cada uno de los temas que han quedado abiertos y a veces pasan en este tema de la discusión a nivel de redes, de los temas de sectores informados, pero que han generado problemas políticos profundos en el funcionamiento de la democracia en el Ecuador. Más allá de cualquier cosa, sí son temas que preocupan. Creo que el Ecuador tiene que seguir caminando a fortalecer su democracia y los organismos de control y básicamente la Fiscalía y los jueces tienen que actuar de manera justa, transparente, pero sobre todo cerrar los casos y establecer responsables. Creo que de esa manera el Ecuador va a poder tener una lectura clara de lo que ha pasado, más allá del escándalo, y profundizando, y también reconocer que las investigaciones periodísticas independientes han hecho un trabajo de trayectoria importante porque han permitido también develar situaciones que a la ciudadanía nos preocupan en su conjunto. Yo creo que desde ahí mi punto de vista, para quienes han participado en la política de manera transparente, que le hemos hecho convencidos de que había que hacerlo para transformar el país, que hemos tenido aciertos y también equivocaciones, pero que seguimos creyendo en la posibilidad de que lo público puede transformar la vida de la gente. Esto duele porque obviamente hay gente también honesta en la política, hay gente que en condiciones complejas ha seguido haciendo su actividad, más allá de la ideología que tenga, y esto refleja que en cambio ha habido personas que han estado haciendo cosas a otros ritmos y con otros intereses. Así que las investigaciones tienen que seguir. Y qué más, espero yo que la justicia actúe de manera rápida, justa y clara. De acuerdo. Una reacción de nuestro invitado al respecto de este tema, ¿no? Claro. Era importante por, digamos, el recorrido político que ha tenido Norman Ray. Yo sí suscribo las palabras de Norman, yo sí creo, y soy de los que piensa, la política per se no es mala, y yo sí creo que hay políticos honestos. Sí creo que hay políticos honestos, también hay de los otros. Bueno, hablemos de Galápagos. La semana anterior vi algunos reportajes, algunos trabajos periodísticos que daban cuenta de problemas en el transporte de carga desde el continente hasta la región insular. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema y cómo desde su administración se está procurando solventar estos inconvenientes? A ver, el problema del manejo de carga de Galápagos es un tema complejo que ya varias administraciones del Consejo de Gobierno lo están afrontando. Como usted sabe, tenemos una amplia dependencia de los productos importados desde el continente hacia Galápagos. La mayoría de ellos viene vía marítima, también se utiliza algo de carga aérea. Sin embargo, tenemos una amplia dependencia de alimentos, ¿no? y de un sinnúmero de insumos para un sinnúmero de actividades, desde los temas de construcción, desde los temas de mantenimiento también de las operaciones turísticas y el turismo navegable y las operaciones navegables en Galápagos, y pasando también, como lo que acabo de decir, vinculado a los temas de abastecimiento de bienes perecibles para alimentación, como estoy pensando en vegetales, frutas, un sinnúmero de alimentos que la isla no produce y que son necesarios para la seguridad alimentaria de la gente. O sea, llegan desde el continente a la isla. Llegan desde el continente a la isla. Pero eso tiene... ¿Con qué frecuencia, Norman? Exacto. ¿Con qué frecuencia se trasladan este tipo de... ¿Cada cuánto salen las cargas? Las cargas están saliendo cada 15 días. Son procesos que este momento son tiempos de consolidación complejo
en la carga de un sistema que desde el año 2017, desde el año 2016 pasó a ser un sistema de modelo contenerizado. Antes esto viajaba de manera paletizada, pero por razones de mejor control de bioseguridad, que es otro de los elementos claves del sistema. El sistema de carga de Galápagos tiene que velar por prevenir y luchar contra una de las mayores agresiones a Galápagos y su biodiversidad, que son las especies invasoras. Entonces, esta es una de las mayores amenazas a este endemismo propio de las islas, es decir, estas especies que son únicas en Galápagos y que le han valido a Galápagos y a la Reserva Marina la protección que tiene de 1978 como patrimonio natural de la humanidad. ¿Quién cubre los costos de traslado de las cargas, tanto por vía marítima como también el flete aéreo? Este momento es una inversión que la hace el ciudadano, que la hace el comerciante, que la hace el operador de carga, que la hace también el operador marítimo, en este caso los armadores, los propietarios de los barcos que llevan la carga, y que también invierte el gobierno nacional a través del Consejo de Gobierno. Nosotros tenemos un sistema en el cual aportamos este momento el uso de una gabarra sin costo para el desembarco de la carga que llega hacia Galápagos. Pero le voy a decir uno de los problemas también complejos que tenemos. No tenemos una infraestructura que esté a la altura del manejo contenerizado de esa carga. Es decir, no tenemos puertos marítimos, nuestros muelles fueron diseñados del siglo pasado para el manejo turístico, básicamente un sistema de carga paletizada. El momento que damos el salto al tema de la contenerización implica sistemas de carga y de descarga, en el cual se utiliza grúas, tractomulas y el embarque de las embarcaciones, básicamente de la gabarra del Morro, porque los barcos tienen que fondear más o menos a unos, yo diría unos 2 kilómetros del sitio de desembarque, en el caso del canal Itabaca en Santa Cruz. En San Cristóbal pueden llegar más cerca, que son los 2 puntos de llegada de la carga, para que después se produzca el abastecimiento a Isabel y Floriana por otros mecanismos. Claro, el tema es que para que la carga llegue a Puerto Ayora, me imagino, tienes el canal Itabaca, tienes la isla Baltra y tienes la isla Santa Cruz. Claro, Itabaca divide Baltra, donde está el aeropuerto, que abastece a Santa Cruz, canal a Santa Cruz. Y ahí arranca Santa Cruz. Este canal de Itabaca es uno de los lugares, es la puerta de entrada para un poco más del 70% del turismo en las islas. Es lo que el turismo ve por primera vez cuando llega a Galápagos, y es un lugar lindísimo, obviamente, ¿no es cierto? Además con sitios de visita turística muy importante para el avistamiento de tiburones y otras especies. Son zonas de snorkel y de buceo, ¿no? El tema es que ahí, y le pregunto a Norman Ray, ¿hay cómo hacer algo para el tema de embarque y desembarque? Es decir, construir una nueva infraestructura. ¿Hay cómo pensar en eso o no hay cómo? Estamos trabajando la semana pasada. Por el tema de preservación ambiental me refiero, ¿no? Hace una semana atrás tuvimos la oportunidad, por gestión también del Consejo de Gobierno, tuvimos la visita del vicepresidente Otto Sonnenholzer a la isla, y con él hicimos una revisión sobre las posibles opciones que tendríamos para desarrollar infraestructura de muelles en Galápagos. Tenemos 2 cosas que tenemos que hacer. La definición, uno, la salida de la carga desde Galápagos históricamente se hace desde Guayaquil, Puerto Gal. Ese lugar tiene que tener una inversión importante de mejoramiento para el sistema de control cuarentenario y el sistema de consolidación, desembarque, manejo de patios para la carga y almacenamiento. Al desarrollar esa infraestructura tenemos que definir un puerto de llegada hacia Galápagos, y ese puerto de llegada es un espacio de desconsolidación de esa carga. Hay interesados. ¿Eso no se ha definido? Eso está ya en momento, yo diría, casi de definición exacta. Hay ya una posibilidad que en un momento se planteó, que sea en Itabaca, y otro en el lado de Santa Cruz, pero eso es lo que está bajo estudio este momento, porque hay otra posibilidad de generar en Baltra como un hub de servicios para Galápagos. Es decir, recordemos que Baltra es una isla que desde a 60 años más o menos aproximadamente, o un poco más de eso, en 1940, 41, ya se desarrolló infraestructura porque fue utilizada como una base militar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí vivían 3.000 personas, es una isla ya intervenida. Hay infraestructura que nosotros seguimos usando hasta ahora, como por ejemplo el muelle de abastecimiento de combustible. Todo el turismo marítimo de Galápagos y la actividad marítima de Galápagos abastece combustible directamente en Baltra. Ahí hay una infraestructura desarrollada histórica
en la bahía Eolian. Adicionalmente tenemos el aeropuerto y se podría utilizar algunas de las vías, inclusive para la llegada del canal, para el desembarco de la carga y el paso hacia Santa Cruz, y también el embarque desde Eolian, posiblemente para Isabela y Floriana en el abastecimiento, inclusive para San Cristóbal. Entonces son algunas ideas que están dándose. En el caso de Itavaca estamos en la discusión también de evaluar el hecho cierto. Tenemos un barranco de 30 metros donde se estaría pensando que podría ser una de las opciones, pero también las opciones de batimetría, es decir, la altura que podemos tener para la profundidad de llegada de los barcos, es una cosa que también hay que evaluar por el juego de mareas y demás, que no permitirían una operatividad durante todo el día. Todo el año, ¿no? Sí, habrá también ciertas épocas. Hay épocas también en que los temas de aguaje y demás también complican la operatividad en la zona. Así que en ese contexto se está viendo cuál es la mejor opción. Lo que quiero llamar la atención es que hay la decisión de hacerlo, es decir, buscar un mecanismo que permita a interesados en hacer inversiones en este sentido, brindarle a Galápagos un sistema de manejo de carga que considere todas las facetas del tema, es decir, miren cuántos actores tenemos en este momento: comerciantes, tenemos la ciudadanía obviamente, tenemos los armadores, tenemos el operador de carga, tenemos el MTOB a través de la Subsecretaría de Transporte Marítimo, tenemos el propio Consejo de Gobierno. Todo eso tiene que irse ajustando y cada una de esas cosas tiene un costo operativo, y tenemos que nosotros que velar por un sistema integral que mantenga los costos y no dispare también el costo de la canasta básica de Galápagos, que ya de por sí es muy alta. Ustedes recordarán, hay un índice de precios en Galápagos del consumidor. Que es diferente al continente. De hecho, el nivel de ingresos de los ciudadanos en Galápagos es distinto al nivel de ingresos de acá, ¿no? Lo que dicen Galápagos es de que se gana el doble, aunque no es exacto, pero sin embargo también se gasta el doble. El costo de la vida por los costos, elevado. Entonces hay que controlar temas de especulación y hay que establecer un acuerdo con la ciudadanía de Galápagos y también el sector comercial, que lo estamos construyendo y conversando. Quiero reconocer la apertura para ese diálogo que hemos tenido y para ir soportando los inconvenientes. Cuando usted dijo problemas al inicio, es una dinámica constante. Sí, eso le iba a decir, porque en algún momento sobre este mismo tema hablamos aquí en esta mesa de trabajo con su antecesora, con Lorena Tapia, que ya enfrentó este problema. Lorena Tapia hizo muchos esfuerzos, un saludo a Lorena desde acá, por tratar de responder a esa problemática. Ella tuvo a cargo un problema muy grave que fue la declaratoria de emergencia del sistema, porque se produjeron problemas inclusive de uso de embarcaciones, o sea, hubieron barcos que se dañaron, barcos que se hundieron, y fue un acumulado de problemas que fueron generando inconvenientes, y entonces a Lorena Tapia le tocó afrontar esto, y lo hizo en la mejor manera para poder responder a la problemática de aquel momento. Nosotros estamos afrontando ahora ya la respuesta de ir cerrando ya el camino hacia el desarrollo de una infraestructura que permite un buen funcionamiento del tema, precautelando que el sistema de bioseguridad, el tema de precios para la ciudadanía, pero también un sistema que sea eficiente en manejo de energía, por ejemplo. Yo creo que Galápagos necesita dar un salto también de innovación en el sistema de manejo de carga, que le dé las posibilidades ciertas de desarrollar con una perspectiva de futuro, algo que va a seguir funcionando y va a abastecer una de las actividades más importantes, como es el turismo navegable, pero también otra que es clave, que es la seguridad alimentaria de la gente. Dos temas adicionales, Norman, se nos va terminando el tiempo, pero que sí quisiera que los aborde, tomando en cuenta la importancia de los mismos. El uno es la presencia de los buques de bandera china, que tengo entendido ya han continuado su recorrido hasta cerca del mar territorial del Perú, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una orden del presidente de la República de que Fuerzas Armadas intervenga también en este tema para, repeler la llegada de estos barcos. Y lo otro es el manejo de los plásticos. Veía con preocupación la intervención de ustedes y de otras instituciones dedicadas al manejo del ambiente, de cómo las islas también se están viendo afectadas por la llegada de material plástico hasta Galápagos. Solamente terminar una idea y con eso concluir el asunto. Siempre vamos a seguir teniendo problemas complejos en manejo de la carga, lo estamos administrando y gestionando, no hay desabastecimiento, y hemos señalado y hemos hecho las gestiones necesarias con el operador de carga, con los armadores y con el sector comercial de Galápagos para precautelar la seguridad alimentaria de la población galapagueña.
primer punto. En los otros dos temas, existe un monitoreo constante por parte de las Fuerzas Armadas, a través de la Armada Nacional, a través de sus sistemas de control, también del Parque Nacional Galápagos, sistemas satelitales de control y también con vuelos aéreos, para precautelar el respeto a la zona económica exclusiva de cualquier flota extranjera. En este caso se ha señalado el tema de la China, pero está monitoreando todas, inclusive la flota nacional, para que no haya, no se transgreda los límites de la reserva marina, pero adicionalmente en el caso de las flotas internacionales, el límite de la zona económica exclusiva. ¿Cuál es el tema que tenemos ahí? Nosotros creemos que se deben fortalecer los sistemas de protección de la reserva marina de Galápagos. Se debe establecer un acuerdo regional, espero yo. Cancillería estaba interesado en hacerlo, para poder ir vinculando también el corredor marino de migración, que es muy importante entre Isla de Cocos y Galápagos. La verdad es un corredor, pero que abarca como un triángulo que se expande desde Galápagos hacia la punta de Panamá, pasando por, y hacia Costa Rica, y también hacia el sur, en el caso de cerca a los límites con el Perú. Ese corredor marino también protege especies migratorias de trascendental importancia que históricamente están navegando, tiburones, tortugas marinas, mantarrayas, delfines en general, un sinnúmero de fauna importante marina, también obviamente aquellos que tienen valor pesquero comercial, entre Cocos y entre Galápagos. Eso es importante plantearlo como un tema regional, en la línea de establecer sistemas de pesca, artes de pesca no depredadoras de la riqueza. Es porque Galápagos cumple una función como de semillero de toda esa vida, y claro, lo hacemos en el espacio que nos corresponde, pero las especies migratorias no conocen de fronteras. Claro. En el momento que entran aguas internacionales, están siendo capturadas. Entonces, hay que establecer en qué medida se le captura, en qué cantidad se captura y cómo se precautea la seguridad alimentaria, no solamente del Ecuador, sino del planeta, de la región. Creo que este es un tema importante y en eso estamos trabajando. También estamos valorando la posibilidad de avanzar en estudios técnicos y recopilar ya cosas que se han hecho para analizar la posibilidad quizás de ampliación de los límites de la reserva marina como una medida de protección. Eso en el espacio de toda la normativa internacional, entre eso el tema de la CONVEMAR y otras instancias que necesariamente nosotros estamos obligados a respetar dentro del derecho internacional. Pero en este caso, en estos últimos casos no se ha llegado al extremo de lo que ocurrió con aquel barco, fue en Yulín, me parece. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasó con ese barco? Ese barco no era un barco pesquero, un barco de almacenamiento de la pesca. Yeah. Entró en la reserva marina y fue inmediatamente capturado por las autoridades, y está esto sometido a juicio aún, y el barco se encuentra en este momento incautado. Hubo una intervención muy importante por parte de la Armada Nacional y el Parque Nacional, lo que demuestra el compromiso de estas dos instancias y de todas las instancias del Gobierno Nacional por precautelar la reserva marina. Correcto. Ahora, en el tema plástico, esa es la segunda parte. Sí. ¿Con eso cerremos? Sí, ese es otro de los temas clave. Mire usted que el 32 a 33% del plástico que está llegando a Galápagos viene desde el continente, en este caso de la cuenca del río Guayas. ¿No es plástico producido, digamos, o generado en Galápagos? No. Viene un tercio de eso, proviene del caso del Ecuador, y posiblemente un tercio más o un poco más esté subiendo por las corrientes marinas también desde el Perú y Chile. La corriente de Humboldt, que es la que lleva todos estos desechos. Nosotros estamos, la población ecuatoriana constantemente, y la población ecuatoriana y la población en general ecuatoriana y extranjera basada en Galápagos, los galapagueños en su conjunto están periódicamente realizando procesos de limpieza costera. Pero esa es una lucha sin cuartel, diría yo, porque el nivel de llegada de plásticos y el tema de microplástico es impresionante. Me parece que se recogieron, pero lo digo, lo están haciendo con brazo y espalda, hombres y mujeres, niños y jóvenes, preocupados e interesados por lo que está pasando alrededor de su hábitat. Pero realmente la dinámica es mucho más grande de lo que pensamos. Por eso hemos hecho una conexión interesante con este inventor ecuatoriano, Inti Gronenberg, que es conocido por todos, premiado por el MIT, vinculado al Imperial College en el Reino Unido, es graduado del Central Técnico aquí en el Ecuador. Es un orgullo y un referente también para los jóvenes de ese importante colegio aquí en Quito, que desarrolló una tecnología, un prototipo para poder hacer la recolección y frenar una barrera de plásticos en la desembocadura del río Guayas, como puede funcionar en cualquier río. Se está pensando también instalar un prototipo también en el Guayabamba, por la trascendencia que tiene hacia el Blanco y el Esmeralda en la desembocadura del Pacífico. Son dos estrategias importantes para lo cual él está moviendo recursos, buscando iniciativa privada para el efecto. El Gobierno Nacional
le apoya y promociona, pero sin embargo es una inversión privada que lo que busca es instalar estos prototipos y disminuir la salida de plástico. Pero el principal tema atrás de esto es cómo nosotros, como ecuatorianos y ecuatorianas que vivimos en las ciudades del continente, asumimos nuestro compromiso con nuestro propio espacio continental y respeto a nuestros ríos, en el manejo de nuestros desechos y adicionalmente sabiendo que eso también impacta a nivel de Galápagos. Basta con ver lo que pasa en las playas en los feriados, por ejemplo, para dar cuenta de lo que dice Norman. La mayoría de desechos, le digo yo, botellas. De acuerdo. Norman, gracias por el tiempo. Esperamos recibirlo nuevamente cuando las órdenes. Vuelva acá a Norman Ray, conversando aquí en nuestra mesa de trabajo. Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de la región insular de Galápagos, hablando justamente sobre temas asociados al archipiélago. 7 de la mañana con 20 minutos.